Yo tengo una duda. Sí, adelante. Es más con una oración que formulé ayer. Era la Ujú, de Tomodachi to Eiga kan kimasen, mm, koen ikimasu. Bueno, que me dijo que al final le pusiera ikimasu para que hiciera más sentido. ujú. Significa mi amigo y yo no venimos al cine, vamos al parque, por lo que según yo entiendo. Si yo en realidad quería formular algo más como si alguien te pregunta, Eiga kane kairimaska, como vienen del, del cine, sería responder, no, bueno, no sé si esté bien formulado. Y watashi tachi wa eiga kan kara kairimasu, koen kara kairimasu. La primera sería el negativo. Watashi tachi wa Ah, sí, eiga kan kara kaerimasen. kairimasen. Ujú. Y la Koen segunda kara. sería, ¿no? Koen kara kaerimasu. Ahí sí digo, no, nosotros no venimos del cine, Ujú, venimos del parque. ¿Sí, sí está bien? ujú. Sí, sí, sí. Ah, Exacto. ok. Arigato, era eso. Es que Sí. estaba confundida porque, ajá, creo que no habíamos visto el de y lo estaba yo formulando mal. En vez de decir venimos de, decía venimos a, Mm, algo No, así. no, exacto, exacto. Por eso el cara, de hecho, lo vamos a ir viendo próximamente, ¿no? Pero tiene esta función de indicar, ¿no? El punto de partida, ¿no? Desde tal cosa. Ya sea en una oración en la cual tengamos un verbo de desplazamiento o también en cualquier situación en la que tengamos que utilizar de o hasta. Ujú. ¿Mm? Entonces, Ok, ya vamos a ir viendo bien cuando lo encontremos. ok. Y la última era saber si estaba bien decir Rainen wa Nihon e ikimasu. Rainen wa, perdón. Ajá, wa Nihon e Ajá. ikimasu. Sí, está bien. Ah, Porque arigato. como les comenté, los verbos tienen esta función, ¿no? Doble de presente o futuro, ¿no? Entonces, Ujú. Rainen, ¿no? Que significa próximo año. Rainen wa Nihon e ikimasu, ¿no? El verbo a la forma no pasada, ¿no? De una forma en más, por así decirlo. Se puede utilizar en expresiones cuando ya de por sí empezamos con algo que tiene que ver con el futuro, ¿no? Rainen wa Nihon e ikimasu. El próximo año iré a Japón. Ujú. はい。いいですね。Arigato. はい。De, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, la ¿Sí? partícula K, ¿para qué se usaba? ¿Cuál Sé que partícula, perdón? la K, Mm, sé que es una pregunta, pero la podemos usar igual antes de, o sea, ya ve que cuando preguntas ujú. al, al final pones la K, pero la podemos usar antes, ¿Antes en qué sentido? a la mitad de la frase o así. Ah, mm, mm. A ver, la partícula K, o sea, la función principal de la partícula K es expresar una pregunta, ¿no? Sería bastante extraño encontrarla a mitad de frase, a no ser que lo que me dices es tipo, por ejemplo, una frase pequeña, ¿no? Y aquí la formulamos con la partícula K y ya luego tendríamos otra frase siguiente, ¿no? Si es eso a lo que te refieres, sí. Si no es eso a lo que te refieres, me parece improbable encontrar la partícula K a mitad de frase así de la nada. A no ser que esté, por ejemplo, dentro ya de una palabra compuesta, ¿no? Ahí podría ser un poco normal encontrarla, pero no sabría decirte si es común. O sea, usualmente no se encuentra. Si está en función de pregunta, no la vas a encontrar a mitad de frase. O sea, por ejemplo, aquí no. Aquí no podríamos encontrar una K y luego una frase que continúa. Si es eso a lo que te refieres. Ok, ok. Ujú. Si me das un ejemplo concreto, no sé si capaz lo viste en algún libro, alguna frase, ahí podría ayudarte mejor, ¿no? En este caso. No, es que solo tenía la duda Ujú. solo tenía la duda.
Ah, ok. No, no, la vamos a encontrar al final de frase. Y te repito, o sea, los casos en los que la podemos encontrar dentro es o la sílaba de por sí que forma parte de una palabra, ¿no? Mira, y no está como partícula, sino como sílaba nada más. Por ejemplo, como caerimas, ahí tenemos la K, ¿no? Caerimas. Y ahí sí obviamente va a estar dentro de la frase. Pero si lo que queremos es buscar la sílaba K en función partícula para decir una pregunta, pues va a estar siempre al final en este caso. Hi, arigato. Ay, yep, Sensei, ¿sí? hablando de preguntas, ahorita me surgió una. Si yo ¿Sí? estoy diciendo Eiga kan e kairimaska, ¿sí se entiende como vienen del cine? ¿No se malinterpreta como lo que estábamos viendo de ¿quieres ir al cine? Mm. Eiga kange kaerimasu ka? No, ahí sí se entiende como que regresan al cine, ¿no? Van a regresar al cine. O ahí hay que Ah, poner nuevamente la regresar. partícula cara. ¿No? Eiga kan kara kaerimasu ka? Y ahí sí se entiende, regresan del cine, ¿Cómo era? Eiga kan e, cara en este caso. primero Eiga kan kara e. Ujú. A ver, para decir regresan del Ajá. cine, va a ser Eiga kan kara kaerimasu ka? Si tú no usas cara y utilizas dices Eiga kan kaerimasu ka, lo que se entiende es van a regresar al cine, o sea, van a ir Oh, nuevamente al cine. no, yo quiero decir como viene, como si tú llegaras a casa y te preguntan, oh, ¿vienen del cine? Algo así. Mm, sí, entonces sería Eiga kan kara kimasu ka? No utilizarías kaerimasu ka, ¿no? En el Ok, Entonces, caso para y, decir para venir. la No, depende del y, verbo que quieras utilizar. lugares, Shankara, y no llevamos la partícula e en este caso, ni. No, porque ya utilizas cara y no Ah, es ok. necesario en este caso, ¿no? Ajá. Eiga kan Y, kara kimasu ka? ¿No? ¿Vienen o ok. vienes del cine? Ah, ok. Y para hacer una invitación, sí sería Eigakan ni eh, Kairimasenka. No, no, no. O sea, dependiendo, a ver, ¿qué quieres decir? ¿Te gustaría ir al cine? Ah, ok, no, 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 no. Ahí tendrías que utilizar el verbo iku, ¿no? Y dejar el cara de lado. Ahí dirías, Eiga kan ni ikimasen ka? Mm. ¿Ok? Como la forma que creo que habíamos aprendido, de hecho. Ahí Hi, está. Ujú. Eiga kan ni ikimasen ka? como ir. Profe, Ah, ¿Sí? hi. profe, soy Adelante. Hugo, ya recuperé mi micrófono por fin después de 1000 años. Muy bien. Yo tengo una duda. Ajá. En el Masenka igual podemos utilizar el Masho en lugar del Masenka. O sea, Sí, sí, sí. ¿significaría lo mismo? Con el mashup es un poco más efusiva, ¿no? Como cuando así estamos muy emocionados y queremos decir, sí, vayamos a tal lugar, ¿no? O hagamos tal cosa, ¿no? El mashup tiene esta matiz, ¿no? De ser un poco más, no, un poco más efusiva, ¿no? Una propuesta así como que, mira, la propongo, pero, o sea, me gustaría muchísimo ir, ¿no? O sea, como que así. Estoy esperando que digan que sí, ¿no? En cambio, con el Masenka da eh, un poco más una opción en la que la otra persona podría respondernos con un no, no con un choto, ¿no? Se me complica un poco, ¿no? Y no pasa nada, ¿sí? Solo que tenga en cuenta que con el Masho, lo que va a suceder es que tú tendrías que formular la pregunta, ¿sí? Si quieres hacer una propuesta, sería Mashoka, Eikakan ni ikimashouka, de esa forma. Porque si tú dices Eigakan ni ikimashou, no estás haciendo ninguna propuesta, simplemente estás diciendo vayamos al cine, como una especie como de imperativo, ¿no? No sé si me dejo entender, Sí, sí. ¿sí? Es que Habría que justamente añadir andaba viendo. la partícula K después.
Sí, estaba estudiando ese tema la vez pasada y me quedé así Mm, como de la forma sí, sí, volativa sí. con K y la forma masenka para hacer como invitaciones y todo eso. Ujú, sí. Sí, o Gracias, sea, profe. podría, de nada, podrías utilizarla, ¿no? Intercambiarla un poco, pero sí recuerda que la que Mashoka tiene esta acepción de efusividad, ¿no? De emoción detrás, ¿no? O sea, O es sea, como más como para conocidos. sí, o sea, como que más entre amigos, ¿no? De repente no se sabe qué hacer o no sé, de repente te dio hambre, ¿no? Estás así con amigos y dicen, ah, pero esto era en mí, Mashoka, ¿no? Entonces, en ese caso, sí. Ah, va, va, va. Ok, profe, Ay, gracias. ay, bien. Ahora, no sé si hay alguna otra duda, ya que estamos, ¿no? Vamos entonces a Bien. continuar. Ahí. La nueva partícula que vamos a ver hoy es la partícula D, la partícula D. Y esta partícula, la función principal que tiene, entre otras cosas, va a ser indicar dónde se desarrolla la acción descrita por el verbo. Ujú. Entonces, yo aquí tengo algunas frases. ¿Quién se anima a leerlas, por favor? はい。どうぞ。家で、うーん、を、家で本本。を、家で本をUjú. よ、うーん、うーん、Mi. 見えます。Mimas. 見ます。 Ujú. ごめん。 Ie de hon o yomimasu. ¿Esto qué quiere decir? Es en casa, ie de hon o yomimasu. ¿Qué significa hon o yomimasu? Creo que era leer. Ajá. ¿Qué cosa leo? Libro. En El casa libro. yo leo un libro. Ujú, exacto. ¿No? Veamos cómo el lugar en donde se desarrolla la acción está marcada con la partícula de. Ie de hon o yomimasu. ¿Ok? ¿Y desu ka? ¿Quiere decir que no está leyendo un libro? No, no, que está leyendo un libro en casa. Porque tenemos la ¿Y es forma en casa? inglés, ¿no? Y, Y es y casa. era casa, ¿verdad? Exacto. Y Ah, es casa. También hay la forma uchi para referirse a casa. Ujú. ¿y cuál es más usual que la veamos? Ambas, en realidad, dependiendo de lo que queremos decir. Yo aquí he utilizado IE, ¿no? Para hablar de una casa en general, ¿no? Podría decir IE de hon o yomimas y podría significar eh, leo un libro en la casa. Pero cuando queremos ser más específicos y decir en mi casa, ¿no? No una casa general, sino en mi casa, es probable que este IE se deje de lado y se utilice la palabra uchi, uchi, ¿no? Que es la forma más adoptada para referirse a la casa de uno mismo, uchi. Oh, ay. Ujú. Bien, ¿quién me ayuda con la segunda frase? Yo, profe, si quiere. Adelante. Dice, Daikaku de Shigaku o Benkyoshimasu. Ujú. So des. Arigato. Y es Daigaku de, ¿sí? Daigaku es estudiante de universidad, ¿no? Daigaku es universidad. Ah, entonces Shigaku es como qué, privado Mm, o algo así. No, Shigaku es, mm, perdón, se me fue la palabra. No, Shigaku es historia, ¿no? La historia de por sí. Pero Ah, también entonces,
pero también en este caso significa la carrera de, perdón, no me viene, la carrera para odontología, creo, si no me equivoco. Ujú. Ajá, también en este caso. Ah, ok. Entonces sería como, yo estudio historia en la universidad. Exacto. Ajá. Ah, 大学で地学を勉強します。大学で地学を勉強します。¿Mm? Y des. Pero, o sea, también se podría traducir como yo estudio odontología, como acabo de decir, o ya me confundí. Sí, 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 sí. A ver, porque, a ver, no sé si va a aparecer el kanji. Shigaku significa historia, pero el estudio de la historia de por sí, ¿no? Pero la historia, la palabra historia es rekishi, rekishi, con otros kanji. Ahora, dejemos este rekishi de lado y veamos shigaku. Shigaku, digamos, la palabra significa estudio de los dientes, tal cual. Porque esto es diente en japonés y el segundo es estudio. Entonces, estudio de los dientes, shigaku, odontología, ¿no? Entonces, esa va a ser una de las traducciones. O shigaku también puede significar lo que les dije, ¿no? El estudio de la historia. Entonces, podría ser uno u otro, dependiendo. Ok. Ujú. Estas son las ambigüedades de que pues, después los kanji nos ayudan, ¿no? Porque si yo aquí hubiese utilizado de una shigaku, así, ya sabrían, ¿no? Que estoy hablando de odontología. Pero como he utilizado hiragana y tenemos varios homónimos, pues no, hay que ver bien cuáles, ¿no? Queda así a opción de cada uno. Ay, ¿Ok? Ahí. Bien, ¿y la tercera frase? ay. Restaurante de sushi o tabemashita. はい、そうです。レストランで寿司を食べました。¿Qué quiere decir? Como sushi en el restaurante. Ujú, exacto. Pero ve bien el tiempo. Ah, comí. Comí, exacto. Comí sushi en el restaurante. ¿Ok? Ay, La acción se desarrolla en un lugar y ese lugar se marca con la partícula de. Si yo digo estudio en la escuela, ¿cómo diría? ¿Cómo podría crear la frase? ¿cómo fue la pregunta, profe? No escuché. Hay que traducir yo estudio en la escuela. gaco de... Ujú, ay, ¿cómo era? Gaco de... Sería con 28 más, ¿verdad? Benkyou shimasu, ¿no? Que es el verbo estudiar. ¿No? Gakko de benkyou shimasu. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ay, Mm, Ay, ok. Ahora, vamos a ver, aquí tengo algunas frases y hay que completar estas frases con lugares, ¿no? Lugares antes de lo que vemos aquí. Por ejemplo, benkyou shimasu la acabamos de hacer, ¿no? Gakko. Vamos a decir gakko de benkyou shimasu, marcando el lugar donde se desarrolla la acción con la partícula de. Gakko de benkyou shimasu. Y ahora la segunda acción. ¿Qué dice? ¿Quién sabe? Nada más dice mi más Mm. al final, o sea que es deber. No, quería ver si alguno de ustedes ya había Terebi, empezado a estudiar katakana. ¿no? Terebi desu ne. Hai, terebi. Terebi o mimasu. Significa televisión, no veo televisión. ¿Dónde podría suceder esta acción?
Uchi. ¿Cómo marco este uchi? Uchi de. Uchi de, ¿sabes? Uchi de terebi o mimasu. Hai. Aquí dice kohi en la tercera. Kohi, café. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Kisaten de. Kisaten de. Y luego. Kohi o mimasu. ¿Sabes? Kisaten de kohi o nomimasu. Nomu, ¿no? ¿Recuerda el verbo? ¿Qué era Kisaten? ¿Perdón? ¿Qué era Kisaten? Kisaten es cafetería. Hai. Ujú. Luego tenemos aquí, ¿qué dice? Ikimasu. Hai, ikimasu desu ne. ¿Cómo podríamos decir? Watashi tashi wa eigakan ni ikimasu. Ujú, ujú. ¿Sí está bien? Sí, sí. Watashi tachi wa Eigakan eigakan ni. ni O puede ser igual ikimasu. ¿no? Ni o e. Ajá. Ah, Y aquí aprovecho de estos dos ejemplos aquí para indicarles otra función de la partícula de. Hemos dicho que indica dónde se desarrolla la acción que se describe por el verbo, ¿no? Con el verbo. Pero en varios casos la partícula de también va a ser utilizada para expresar el medio con el cual se cumple la acción desarrollada por el verbo. Por ejemplo, aquí decía ikimasu y la frase de su compañero está bien, pero para poder utilizar la partícula de, podríamos decir sí, cierto, me watashi faltó el wa, de. Bien, güey. Perdón, profe. disculpa, ¿qué habías dicho? Que entonces me equivoqué. No le puse el de. Pensé que nada más era una oración, pero no. Me Porque, distraje. porque recién estoy explicando la otra función. Entonces no Ah, sabías, por ende ok. no hay ningún problema. Ahora, watashi wa hikoki, ¿qué cosa era hikoki? Hikoki. No sé. ¿Lo recuerdan? Cuando vimos la Sí, sílaba hi de hiragana, les dije ahí estaba hikoki, ¿no? Bueno, avión, avión. Hikoki de Nihon e ikimasu. Watashi wa hikoki de Nihon e ikimasu. Esto dice, yo voy a Japón en avión. Estoy expresando el medio, ¿no? El medio en este caso de transporte. Hikoki de en avión. ¿Ok? También vamos a utilizar la partícula de para marcar el medio con el cual se realiza la acción del verbo. Ahora, aquí yo tengo kaerimasu. Si yo quiero decir yo regreso en taxi a casa, ¿cómo sería? Watashi wa taxi de Taxi, uchi kairimasu. uchi e kaerimasu. Hai. Watashi wa taxi de uchi e kaerimasu. Yo regreso en taxi de, eso es katakana, no se vayan a desesperar. Taxi de uchi e kaerimasu. Yo regreso en taxi a casa. ¿Ok? Sensei. ¿Sí? La estructura entonces sería el sujeto más wa más el medio de transporte más la partícula de más como a dónde nos dirigimos Ujú.
o esta parte se puede omitir, o siempre tenemos que decir a dónde vamos. Ajá, es que no va a ser siempre a dónde vamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso es a dónde regresamos. ¿Ok? Bueno, a dónde vamos o regresamos. No, es Ajá. decir, no se puede omitir el uchi e y decir solamente de kairimasu. Por ejemplo, watashi wa taxi de kairimasu. No, no queda Sí así. podrías, sí, en este caso podrías, justo en este caso sí se podría. No podrías omitir el uchi-e, ¿no? Porque kairimas ya tiene, si no decimos a dónde, se sobreentiende en primer lugar que estamos hablando de la casa. Ok. ¿Mm? Ya, por ejemplo, si quiero decir, no, yo regreso a México, por ejemplo, en avión, ahí sí, si decimos kairimas, se va a entender casa, entonces ahí sí habría que especificar México, ¿no? Mekishiko e kairimas. Hikoki de Mekishiko e kairimas. Sí, no sé si me dejo entender. Ajá. Igual, por ejemplo, en la frase de arriba, si solo dejáramos watashi wa hikoki de ikimasu, ¿estaría mal o sí suena bien? Estaría bien, o sea, aquí no es por cómo suena, sino es por lo que se da a entender, ¿no? Ok. En todo caso es Hikoki de Ikimas, estaría bien siempre y cuando ya esté bien claro en la situación donde yo digo esa frase que se está hablando de Japón. Ujú. ¿Mm? Si ya está bien claro, alguien mencionó Japón y estamos hablando de Japón, ¿no? Entonces, ahí sí yo diría, Hikoki de Ikimas, omitiendo Ok. además también el sujeto, porque el Bueno, sujeto no sería necesario en este caso, ujú. ¿no? Arigato. Pero si no es así, hay que siempre especificar el Específico. dónde, claro. Ajá. Hi, arigato. Y watashi wa hikoki de Mekishiko e ikimasu. Hai, so desu. Está bien, Elian-san. Hai. Bien, entonces, nos quedamos aquí por hoy y nos estamos viendo mañana, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan, los escucho por WhatsApp o si no, mañana le dicen en clase. Bien, que tengan un bonito día. Cuídense. Matashita. Matashita. Cosa Hasta. Matashita.